Consolador, a ti todo el honor. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Eres mi todo. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Cantaré con todo el corazón, cantaré con
Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh, eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Oh, los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Señor, te exaltamos a ti. Amados hermanos, que el Señor le bendiga. Gracias a Dios que nuevamente tenemos la oportunidad de entrar hasta sus hogares. Y qué bueno que ha apartado el tiempo para adorar al Señor, para escuchar su palabra y procurar todos los días de nuestras vidas ser a imagen y semejanza de Dios. Es el deseo de nuestro corazón y nos da mucho gusto saludarles en este día, el día del Señor. Preparemos nuestros corazones para escuchar la voz de Dios, para escuchar palabra del Señor y que al final de esta meditación podamos corregir aquello que está fuera del lugar, del orden de Dios. Es la finalidad, que la palabra de Dios cumpla el propósito para la cual fue enviada en cada una de nuestras vidas. Y hoy quisiera hablarles de un tema llamado lo que cuesta seguir a Cristo. Lo que cuesta seguir a Cristo. Y está basado en el Evangelio según San Lucas y me gustaría que pudieran buscarlo. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33. ¿Les parece si le damos lectura a una sola voz? Dice de la siguiente manera: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Puede tomar su lugar, si es que estaba de pie. Vivimos en medio de un mundo con un ritmo acelerado, con tantas ocupaciones al grado tal que es muy fácil caer en el afán y en la ansiedad y en las muchas ocupaciones. Y dejamos en segundo plano
las tareas encomendadas de parte del Señor a la iglesia, a su iglesia, lo pasamos a un segundo plano y nos ocupamos en tantas otras cosas y no nos damos cuenta, amados hermanos, de la importancia que tiene seguir a Jesucristo, que Él ocupe el primer lugar en mi vida, en mi quehacer, que sea el centro de mi vida, de mis proyectos, de mis planes, en todos los sentidos de mi vida. Y vale la pena que en esta ocasión, a la luz de la palabra, analicemos cuán importante es seguir a Cristo y aquellas cosas también que implica una decisión como esta de seguir al Señor Jesucristo. Y yo comenzaría preguntando, ¿es el Señor el primer lugar en tu vida? ¿Las tareas que Él te encomendó como hijo suyo ocupan el primer lugar en tu corazón, en tu mente? Y si no es así, bueno, es tiempo de que todos recompongamos el camino, reconsideremos el camino que estamos llevando. Y es importante que como cristianos establezcamos prioridades en nuestras vidas, prioridades respecto a la obra de Dios, porque a veces pensamos que estamos muy ocupados, pero en realidad es más en nuestros asuntos que en la obra misma del Señor. Por eso este mensaje es el deseo de nuestro Dios a través de su palabra, a través de esto que hemos leído y vamos a estar analizando, que al finalizar podamos decir, el Señor para mí es el primer lugar, Él ocupa el primer lugar en mi corazón, en mis actividades diarias y estoy proyectándome hacia el Señor, hacia el quehacer en la obra de Cristo y trabajar para Él con todo mi corazón. Es lo que deseamos a través de este mensaje. Bien, no pierda de vista esta porción de la Biblia será el pasaje, la porción base, es San Lucas capítulo 14, vamos a tenerlo allí separadito y comenzaré diciendo lo que dice el versículo 25. Grandes multitudes iban con él. Jesús estaba en casa de un gobernante que era fariseo. Mucha gente le seguía, se acercaban a él para escucharle, pero muchos de ellos no habían hecho una decisión genuina de seguirle. Sus intereses eran otros, querían escuchar al gran maestro, aquel que sanaba, aquel que hacía milagros, aquel que hablaba de una manera diferente. Y muchos iban solamente por la curiosidad a ver qué pasaba, pero muchos de ellos, como ya dije, su decisión no era genuina en verdad de seguirle y estar dispuesto aún a sufrir las consecuencias del rechazo, del sufrimiento y aún su propia vida. Por eso él habló esta palabra. Muchos le seguían, muchos, y cuando él miró el grueso de gente, las personas que venían, bueno, él consideró que era apropiado aclarar lo que significa seguir, lo que significaba para aquellos oyentes y hoy para nosotros seguirle a Él, seguir a Jesucristo. Comenzaré diciendo que seguir a Jesús, amados hermanos, implica renunciar a nuestros proyectos, aquellas cosas que ocupan un lugar importante para nosotros, aún nuestro propio ser, nuestra propia vida. Esas son algunas de las implicaciones de las cuales habla la palabra del Señor. Primero, el versículo 26 comienza diciendo, vamos a leerlo, yo lo leo, si alguno viene a mí, dice aquí, y no aborrece a su padre, y a madre, y a mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, concluye el versículo diciendo, no puede ser mi discípulo. Si alguno viene a mí y no aborrece, aborrecer significa desear menos, amar menos. Esto es lo que significa y el Señor está diciendo, y es importante que entendamos en qué términos el Señor hablaba respecto de aborrecer. Y dice aquí, si alguno viene a mí y no aborrece primero a su padre, a su madre, hijos, hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Y como ya lo dije, aborrecer significa desear menos, que ocupen, aunque tengan un lugar importante en mi corazón, no pueden estar mis seres queridos por encima de el quehacer de Dios y mi propio amor hacia el Señor. Eso es lo que quiere decir. No estamos hablando de que aborrecer sea que tenga que abandonarlos, de ninguna manera. Seríamos incongruentes decir que estoy bien con el Señor, que estoy muy ocupado trabajando y ser desobligado con mi familia. De ninguna manera, no es lo que está diciendo aquí, que los abandonemos. Significa que ellos a quienes yo amo, que de manera especial tienen un lugar en mi corazón, eso está bien. Dios nos manda amar a nuestros seres queridos, ser responsables con ellos, pero Dios está diciendo, primero debe ser mi obra, primero yo el que hacer lo que te he encomendado. Amén. Y finalmente Él dice, no puedes ser mi discípulo. Entendamos esto, porque muchas veces estamos anteponiendo asuntos familiares que obstaculizan, que nos impiden, pero nosotros somos los responsables de frenar nuestra tarea en el Señor por causa de nuestros seres queridos. Mucha atención, porque no es la forma que Dios nos pide. Seguir a Dios es una decisión inmediata. Es lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 9, no lo busque, pero yo voy a leer. Habían 3 personas que lo vamos a analizar más adelante, que querían seguir a Jesús. Y uno de ellos, que es el tercero, le dijo en el versículo 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Es lo que dijo uno de ellos, te seguiré, Señor. Porque Jesús seguramente preguntó, ¿quién me va a seguir? Él dijo, te seguiré, Señor. Pero la frase que él menciona en el versículo 61 es, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. No estaba dispuesto. Y así habemos muchos, hay mucho cristianismo así, que dice, sí, yo estoy dispuesto, pero cuando se trata del compromiso, de ocuparse, espérame tantito, como este ejemplo, este joven que dijo, pero déjame primero que vaya y me despida de los que están en mi casa. Entonces no era su prioridad el Señor. Se requiere de una decisión. Es importante que lo analicemos. Y esta instrucción del Señor Jesucristo, este llamado a seguirle decididamente, bueno, era muy apropiado en el tiempo de Jesucristo, porque si uno se declaraba seguidor de Jesucristo, debía estar dispuesto al señalamiento, al riesgo aún de su propia vida, el rechazo de la familia, de la sociedad, etcétera, etcétera. Por eso es importante la pregunta que él hace, si alguien me quiere seguir, estas son las condiciones. Mire, les hablaré de un caso que está en el libro de San Juan capítulo 9. Habrá tiempo de leerlo en su casa. Un joven muchacho que había nacido ciego, había sido ciego toda su vida y recibe de parte de Jesucristo la sanidad, la vista, y él ve. Y entonces sus padres se enteran de esta situación, que él había recibido la vista, pues era notorio que Jesucristo hacía milagros, levantaba a los cojos, los paralíticos, daba vista a los ciegos, resucitaba muertos. Claro que era sabido por todos aquellos que vivían en aquel tiempo, pero aquí sucede algo. Llaman a los padres de este joven, que ahora ya no era ciego, que había sido ciego toda su vida. Entonces cuando le preguntaron, ¿este es tu hijo, el que nació ciego? Y le dijeron, sí, es mi hijo, dijeron sus padres. Pero escuche la respuesta, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿Quién le abrió los ojos? Tampoco lo sabemos. ¿Usted cree que no lo sabían? Por eso mencioné que era sabido por la grande mayoría de los que vivían allí, que Jesús hacía todas estas obras. Pero la Biblia dice que esta respuesta de los padres es porque los fariseos habían acordado que cualquiera que confesase que Jesucristo era el Mesías, que era verdaderamente Dios, eran expulsados de la sinagoga, eran expulsados de la familia, entonces ellos dijeron, no estamos dispuestos. Y así muchos viven hoy.
no están dispuestos al rechazo social, familiar. Eso significa, que Jesús no es la prioridad en tu vida, que la obra del Señor no es la prioridad en tu vida. Y es importante recordar lo que dice la Biblia, que los primeros enemigos del hombre serán los de su casa. Desde luego, cuando uno no es creyente y por la gracia de Dios abrimos nuestros corazones al Señor, entonces la familia se viene encima y muchos retroceden por causa de eso. Y lo que dice aquí, cualquiera que quiera ser mi discípulo, que haya hecho una confesión y diga, sí Señor, voy hacia adelante contigo, entonces cuando venga este rechazo debes saber que debes pararte firme, porque eso significa seguir al Señor. No importa que me rechacen, no importa que me corran del empleo, no importa que me señalen, no importa que me tachen de aquello, de lo otro, yo te seguiré, Señor. Es una decisión y es importante que todos estemos dispuestos. En el versículo 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, tampoco puede ser mi discípulo. Primero hay que entender que venir en pos de Él es un llamado, es la misericordia de Dios. ¿Qué éramos antes sin Cristo? Vivíamos perdidos, no teníamos esperanza sin Dios en este mundo y hacíamos cosas verdaderamente espantosas, íbamos camino a la muerte. Pero bendito es el Señor que nos alcanzó. Ahora Él dice, el que no, lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Y qué significa llevar la cruz de Cristo? Estar dispuestos aún al sacrificio, aún si me costara mi propia vida. No significa que intencionalmente, bueno, me voy a someter al martirio, a que me lastimen. No es así, porque no podemos ganar la salvación haciendo estas cosas, pero estar entendido de que por causa del nombre de Cristo, cuando soy un hombre o una mujer que retiene la fe, que guarda la fe en Jesucristo, que los problemas pueden venir. Eso es estar dispuestos a sufrir lo que el Señor Jesucristo mismo sufrió en la cruz, acompañarle a Él en el rechazo. Cuando Él iba camino a la cruz a ser crucificado, la gente le injuriaba, le escupían, lo golpeaban, lo señalaban. A eso debemos estar dispuestos, que el Señor nos ayude para seguir adelante y nunca volver atrás. Versículo 28 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, se sienta primero y calcula los gastos? La imagen de la torre es un llamado a calcular los gastos. ¿En qué sentido? No es que yo me siente, aquí estoy sentado calculando los gastos y no hacer nada. No, es meditar, pensar lo que implica seguir al Señor Jesucristo. Esto es lo que, la imagen de la torre. Si voy a construir una torre, me siento primero, calculo los gastos. Ya el Señor me alcanzó. Por su gracia soy salvo, me llamó a su obra preciosa en esta tierra. Bendito sea el Señor que me incluye dentro de miles de millones de personas en el mundo, puso sus ojos, su mirada en mí. Medito respecto de eso, analizo cuán importante es el sacrificio que hizo Jesús a mi favor y entonces decido seguirle a Él totalmente hacia adelante, aunque esto me costara la vida. Eso es lo que significa este pasaje que hemos leído. Quisiera yo decirle, hermanos, que el cristianismo no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Muchos cristianos aceptan al Señor y viven, se emocionan y hay un momento allí y de repente, usaré este término, se desinflan y vuelven, abandonan. Y están tan ocupados, como dije al principio, con tantas cosas en la vida que ya se olvidaron del trabajo en la obra del Señor. Hay 3 ejemplos que quisiera yo mencionarles en el libro de Lucas capítulo 9, versículo 57 en adelante, lo puede leer. Dice, yendo uno de ellos, le dijo en el camino, escuche bien, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces el Señor Jesucristo le respondió esto. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En pocos
en pocas palabras les estaba diciendo, si me sigues, conmigo no tendrás comodidades. Es trabajo, es esfuerzo, es sacrificio. Las zorras tienen guaridas donde dormir, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces, puedo ver quizás al muchacho diciendo, entonces no, así no, mejor veré qué hacer, el primero de ellos. El segundo le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Este estaba más preocupado por la familia que seguir a Jesús. El primero, estaba emocionadísimo. Pero ya cuando Jesús le dijo los riesgos, lo que implicaba, dijo, pues ya no. Y este le dijo, pero primero me preocupa mi familia, porque si te sigo, ¿qué pasará con ellos? Y esa es la preocupación, de muchos cristianos, que anteponen los asuntos y pareciera que es más importante que la familia esté bien y abandono la obra de Cristo. No debe ser así. Y el tercero de ellos le dijo en el versículo 61, entonces también dijo otro, Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Este estaba más interesado en los compromisos sociales. Y así vive la gente hoy día, ocupados en otros asuntos, en otros negocios y más con el problema que estamos viviendo ahorita de este virus. Entonces, están más ocupados viendo que la familia esté bien y pensando que si me ocupo en la obra de Cristo, que si acudo por lo menos a mis compromisos básicos, puede pasarme algo. No debe ser así. Es importante que lo entendamos. El versículo 29 dice lo siguiente, de nuestra lectura base, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla. Muchos no terminan la carrera, inician bien. Yo he conocido a lo largo de mi vida a hombres, a jóvenes, a mujeres, con dones, con talentos impresionantes, una facilidad de transmitir el mensaje del Señor, compartir, hacer amistades, ir hacia aquellos que están perdidos. Es un buen inicio, pero de repente ya no están. Pasa esto. Muchos inician la carrera, pero no la terminan. Y aquí vuelven atrás. ¿Y sabía usted, hermano, que los mismos cristianos vituperamos el nombre de Cristo? Ni siquiera los de afuera, el mismo cristiano, porque la gente, nosotros, Dios, por la gracia de Dios, nos ha constituido en luz. Y la luz de Cristo debe brillar en nuestra vida. Y todos los días de nuestra vida debemos rogar al Señor que el día que me conceda vivir, viva yo dando testimonio de que soy un hijo de Dios. Los ojos, los reflectores del mundo de aquel inconverso está puesto en ti. Imagínate qué pasaría si después de que te miró cómo el Señor te levantó y cómo te transformó y de repente vuelvas atrás. Eso afecta en el retroceso de la expansión del Evangelio y de compartir la palabra de Jesucristo. Se torna más difícil porque muchos cristianos retroceden. Si es que verdaderamente eran cristianos, porque muchos solo vienen emocionados, como ya vimos aquí en esta porción, Señor, te seguiré, pero solo está emocionado. Ya cuando ve el compromiso serio de seguir al Señor, retrocede. Pero no es que eran cristianos, no lo dice por lo menos esta porción de la Biblia. Así que una vez puesto el cimiento, una vez que el Señor te salvó, te rescató y te llamó para trabajar en su preciosa obra, amado hermano que me escuchas, sigue adelante. Esto es como una construcción de una casa. Ya tienes el cimiento, creo que, no sé, los ingenieros me ayudarán, pero lo más caro creo es la cimentación por lo que implica el metal, el concreto que esto lleva. Desde luego que es más caro, yo digo que es más fácil ya seguir adelante con los muros. Esto es así.
Ya el Señor me rescató, voy para adelante, no retrocedo. Vale la pena seguir hacia adelante, hasta el fin, como lo dice el Señor. En Hebreos también 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nunca para atrás, ni para tomar impulso, todo hacia adelante. Y aquí sucede algo, dice, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Usted se imagina ese ridículo. Y eso pasa cuando alguien retrocede, desiste de seguir marchando hacia adelante en el camino del Señor. La burla más bien se centra en la deshonra de ser incapaz de concluir la tarea. Eso es lo que significa. Y la burla viene de los enemigos de Dios. Satanás, desde luego que él observa y él ve nuestra incapacidad. Esto es como el que se tira a cruzar un río. Más vale que mida cuál es el trayecto que se va a aventar y guarde fuerzas, reservas para cruzar, porque si te tiras como loco a manotear y las brazadas te vas a cansar y a mitad del río te vas a ahogar. Por eso dije que el cristianismo es una carrera de resistencia, no de velocidad, es un maratón, porque cuando decidimos por la gracia del Señor acercarnos a Él e involucrarnos en su obra, vendrá el arsenal, el mismo diablo te estará observando, los enemigos del Señor, sus demonios están allí al acecho, por cuanto tú eres un instrumento en las manos del Señor. Por eso, cuando alguien desiste, a veces por la irresponsabilidad misma del creyente, por descuidar su vida espiritual, por no estar meditando en ella, por no estar involucrado en su obra, y entonces el diablo toma ese hueco, ese espacio de debilidad y viene y golpea y todos comienzan a hacer burla. Es lo que pasa aquí. Seguir a Cristo no significa si puedo, requiere del máximo de nuestros esfuerzos, nuestro sacrificio. Eso es lo que debemos hacer. Y el Señor, hermano, desde luego ve nuestro progreso, porque estamos hablando de seguir a Cristo, de lo que cuesta seguir a Cristo, de aquellas cosas que tengo que dejar. Pero el Señor observa, constantemente ve nuestro progreso, y cuando tú eres capaz de avanzar, de seguirle verdaderamente, de ser un instrumento en sus manos del Señor, entonces ahora te encarga mayores cosas. Por eso digo que es que la vida del cristiano debe ser una vida de constante crecimiento, pero hay un retroceso cuando nosotros mismos no cumplimos con la parte que nos corresponde, que es nuestra responsabilidad delante de Él. El versículo 31 dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Se sienta primero y considera. Amados hermanos, la vida del cristiano sufrirá ataques a cada momento, a cada instante. Y cuando dice así, esto no es que hagamos un pacto con la maldad, con el mundo, un pacto de paz, eso de ninguna manera lo podemos hacer. Aquí está hablando de meditar, que tú y yo debemos estar dispuestos para la guerra, una guerra que se desarrolla en el ámbito espiritual. El Señor, desde luego, que es mi capitán, Él va por delante, pero yo soy un guerrero de Jesucristo, yo debo estar dispuesto a guerrear con las fuerzas del mal. Pero si no somos conscientes de esta realidad, del mundo de lo oculto, de la esfera diabólica que sí es real, pues sucumbimos. Nos debilitamos en nuestra vida espiritual y claro, viene Satanás y empieza a guerrear, nos ataca y somos vencidos porque no fuimos conscientes de que el enemigo de Dios, que es Satanás, nos atacaría. Mire lo que dice
Efesios 6, versículos 12 en adelante, es un versículo muy conocido por nosotros, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es nuestra lucha, sino contra, escuche la lista del que habla la Biblia, no lo busque, escuche la lista, principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo un ejército. ¿Eres consciente de eso, amado hermano que me escuchas? ¿Eres consciente de que el diablo está esperando para atacarte? ¿Y qué es lo que recomienda el Señor a través de su palabra? Por tanto, dice aquí, en el versículo 13, tomad la armadura de Dios. La armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estar firme. Tomad la armadura. Él dice, por tanto, sé consciente que vas a enfrentar a principados, a potestades, a gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Por tanto, el Señor nos aconseja, dice, toma la armadura de Dios. Seguir a Cristo implica tomar esto, la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios? Primero, amado hermano, su palabra. La espada, que es la palabra. Si no meditas en ella, si no la lees, si no hablas con el Señor a través de la oración, a través de su santa palabra, estás debilitado. Y el diablo lo sabe. Y no estás preparado para la guerra. Cuando se es cristiano, amado hermano, debemos estar conscientes de que vamos a tener batallas todos los días. Por eso es importante prepararnos en el ámbito espiritual, estar orando constantemente al Señor, adorándole a Él, hablando, teniendo comunión con Él a través de sus... Pero si no tenemos este hábito, por eso es que muchos cristianos sufren. Todos los días de su vida están siendo golpeados, pierden una batalla, pierden esto, lo otro, están siendo... ¿Por qué? ¿Por qué sucede así? Si tenemos garantizada la victoria. Seguir a Cristo implica eso, enfrentarnos a las tinieblas. Es importante que seamos conscientes. Mire lo que dice el versículo 33 para ir concluyendo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, aquí la palabra es renunciar a todo lo que posee. Si no renunciamos a todo lo que poseemos, no podemos ser discípulos del Señor. Nos estamos engañando nosotros mismos, a nosotros mismos, de que estamos siguiendo al Señor. Seguir al Señor no es venir a una reunión semanal. Seguir al Señor no es abrir mi Biblia cada 8 días cuando tengo y hago el espacio. Seguir al Señor no es servirle medianamente. Seguir a Jesús y ser discípulo de Él va más allá de estas cosas que son meros compromisos cristianos, pero básicos. Es nuestro deber acudir a una reunión, desde luego, pero nosotros tenemos el deber de buscar más la llenura de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida. Pero si estamos acostumbrados solamente a venir a una reunión y meditar cada que tengo el tiempo y hago el espacio, hermano, no es posible. Ahora, si hay cosas en nuestras vidas, dije al principio, vivimos en un mundo con un ritmo tan acelerado, tantas cosas que todos los días trae su propio afán, como dice la Biblia, y abruman la vida de los cristianos. Imagínense el que no tiene a Cristo. Si ese se salva, con dificultad se salva, el cristiano, ¿dónde quedará el impío? Dice la Biblia. Pero nosotros debemos ser conscientes de lo que implica seguir a Cristo. El mundo seguirá su curso y todos los días se acelera más con tantas ocupaciones y cuestiones y problemas y enfermedades que vienen como la que estamos enfrentando y no sé qué más vendrá. Todo eso ha generado hoy día que decimos que estamos siguiendo a Cristo, pero en realidad
estamos ocupados en otras cosas. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude y seamos conscientes de dónde estamos parados en este momento y reconsideremos el camino. Es tiempo, cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios, es la oportunidad de cambiar aquellas cosas que están defectuosas. No podemos venir escuchando un mensaje tras mensaje tras mensaje y no saber qué es lo que se habló hace 8 días, hace 15 días. Debemos tener el hábito de meditar una vez más, anotar, hacer anotaciones, están los videos grabados allí, voy a consultarlo una vez más, me lleno de eso, escucho la palabra, la voz de Dios, estoy meditando en ella, soy consciente de mi posición, de lo que implica seguir a Cristo. Dice aquí que debemos renunciar a todo lo que poseemos. Aunque nos cueste mucho, así como el Señor Jesucristo. El primero dijo, te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Pero el Señor le dijo, las zorras tienen guarida, las aves de los nidos cielo. Entonces no. Y el otro le dijo, te seguiré. Pero dijo, pero primero deja que vaya y entierre a mi padre. No estaba preparado. Decía que estaba preparado. Y el tercero de ellos le dijo, pero primero deja que vaya y me despida de los que están en mi casa. Desechó, tampoco estaba preparado. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Estás siguiendo al Señor genuinamente? ¿De todo tu corazón? Porque si algo como esto que estamos viviendo, este bache que estamos enfrentando, te ha hecho retroceder, estás dando pasos hacia atrás, imagínate cuando venga algo peor. Eso lo sabes tú, lo sé yo. Cada uno, meditemos en eso, es la intención de hablar de estos temas que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero vale la pena recordar. Así pues, dice el 33, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Es muy simple. ¿Y qué significa renunciar a todo, amado hermano? Bueno, lo que ya dije, se refiere a la negación, a la dependencia de uno mismo, porque pensamos que tenemos las cosas, las hemos logrado por nuestra capacidad. Y que esas cosas son importantes, para mí sí lo son, mi familia es importante, tu familia es importante, tus bienes materiales sí son importantes, pero no más allá de el mismo Señor, de seguir y apartar el tiempo para trabajar en los negocios del Señor. No se trata de lo poco que uno le puede ofrecer a Dios, hermanos, desde luego que no, sino de cuánto Él se merece de mi tiempo. Si soy cristiano, mi vida es de Él. Mi ser entero es de Él, mi vida completa, porque Él compró mi vida a precio de sangre. Así que renunciemos a todo aquello, pero es difícil. Muchos anteponen compromisos sociales, familiares y a veces el argumento de no hacer lo que el Señor me está pidiendo es porque mi padre, es que mi madre, es que mi hermano, es que mis hijos, es que el trabajo, es que el negocio, es que la familia, que los amigos, que otros proyectos. Esto traerá consecuencias en la vida, como hemos venido viendo en estos versículos. ¿Usted cree que le fue bien a estos que decían seguir al Señor y había un montón allí escuchando, pero el Señor conocía sus corazones, por eso dijo esto? A ver, escúchenme todos, porque mucha multitud le seguía y entonces si alguien me quiere seguir, escuche lo que voy a decirle. Y hay muchos, se descalificaron ellos mismos. No suceda eso en nosotros. Termino en Marcos 10, 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, el apóstol Pedro, en una conversación con el Señor Jesucristo, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Gloria al Señor. ¿Tú puedes decir lo mismo en este momento? Señor, yo lo he dejado todo por seguirte. ¿Es así? Bueno, ¿qué ejemplo nos da el apóstol Pedro? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Gloria a Dios. Es nuestra decisión. Gloria al Señor si estás viviendo esto.
Lucas 5, 27 al 28. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Esto es cuando estaba él llamando a sus apóstoles, a los discípulos del Señor. Quise leer esto porque quiero ilustrar la decisión que tomó Leví. Dice, es Lucas 5, 27 al 28. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, que es Mateo, sentado al banco de los tributos públicos. Ahí estaba Leví, uno de sus discípulos, el que sería uno de sus discípulos. Y le dijo inmediatamente, sígueme. Y el versículo 28 me encanta la decisión que tomó él. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Cuántos harán eso, hermanos? Porque todos debemos reconocer, inclusive este servidor. Hay momentos en la vida que pero cuando escuchamos la palabra de Dios, es un llamado a decir, sí, Señor, es verdad. Yo decía que estaba ocupado en ti, pero la verdad no. Estaba medianamente ocupado y hay cosas. Seríamos mentirosos para decir yo todo el día y todos los días. Sería yo mentiroso si dijera eso. Pero hermano, el tiempo que sea razonable, porque el Señor mismo dio su vida por nosotros en la cruz. Él se entregó todo, no se reservó nada. Su vida fue muerto, fue molido su cuerpo, su sangre, no se reservó nada. Lo dio todo. Ahora nosotros démoslo todo. Aunque eso implique morir. ¿Y qué hay de malo en eso? Si somos de Cristo, si vivimos para Él, vivimos. Si morimos, para Él morimos. Gloria al Señor. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Gloria a su nombre. Somos del Señor. Es una decisión importante. También había otro, Lucas 18, 22 al 23, y con esto termino. Jesús, oyendo esto, le dijo al joven rico, a un seguidor que era rico, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Una vez que hayas vendido todo y lo des a los pobres, me sigues. En el versículo 23, entonces él, oyendo esto, dice, se puso muy triste porque era muy rico. O sea, no le siguió. No estuvo dispuesto a renunciar a todo. No es que vamos a desechar todas las cosas irresponsablemente, no estoy diciendo eso. Pero no puede haber nada más importante por encima de la obra del Señor. De allí depende tu bendición, amado hermano, que me escuchas. Tal es tu compromiso con el Señor mismo de seguirle, de ser sin doblez, de no desviarte ni a derecha ni a izquierda, de no retroceder. Tal es tu decisión para con Cristo, aún entregar tu propia vida, será tu bendición. Esa es tu porción, tu bendición, en la medida que estás comprometido con el Señor, dispuesto a seguirle, a pregonar, a extender su reino sobre la tierra y meditar en esto, sentarte un día y decir, aún soy joven, Señor, tengo fuerza, tengo la economía necesaria, me parece, para ser más dispuesto, Señor. Aquí están mis manos, aquí están mis pies, mis capacidades, mi tiempo, mi fuerza, aún mi vigor, y quiero servirte y seguirte todos los días de mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios lo oye y Dios te va a levantar. Sí hay momentos difíciles en la vida del cristiano. ¿Quién no enferma? ¿Quién no enfrenta problemas? ¿Quién no tiene angustia? Pero nada de eso te debe desenfocar del trabajo en la obra del Señor. Te animo en este día a que te levantes en el nombre de Jesucristo, que sigas al Señor verdaderamente, estés dispuesto a todo, que tu familiar no se anteponga, que tus compromisos sociales, tu trabajo no se anteponga, nada por encima del Señor, y Dios te va a recompensar, el Señor te va a bendecir conforme a sus misericordias. Le invito a ponerse de pie y hagamos una oración. Cierre sus ojos por un momento. Y esto que hemos venido hablando, que hemos venido meditando, lo que cuesta seguir a Cristo, sea una realidad en tu vida y en mi vida. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Si Dios no está siendo la prioridad en tu vida, no está ocupando el primer lugar en tu vida,
Hoy es tiempo de decirle, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Antepongo otras cosas antes que tu obra, antes que buscarte. Siempre estoy excusándome en qué es mi familia, qué es el trabajo, qué es la economía, qué es la distancia, pero hoy decido, delante de ti estoy de pie, Señor, hoy decido seguirte, cueste lo que cueste. Tenga que renunciar a lo que tenga que renunciar. Aquí estoy, Señor. Te serviré, no solamente te seguiré, también te serviré todos los días de mi vida, hasta el día que tú me llames. Mi vida, Señor, la pongo a tus pies. Mi familia, mi casa, mis hijos, te serviremos. Mi casa y yo, te serviremos. Aunque me cueste la vida, estoy seguro en ti. Bendice a tus hijos, bendícenos en este día, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, amado hermano. Gracias a Dios que nos concedió entrar a sus hogares en este día. Bendiciones.